Se presentaron las cifras de incidencia delictiva, las cifras de homicidios hasta el mes de abril y se veía una disminución muy notable en términos porcentuales en los últimos meses, casi 25% desde que llegó este gobierno, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, el secretario Harfuch, el general Trevilla, en fin, el nuevo esquema de seguridad. Sin embargo, Manuel, ayer fue un día muy difícil otra vez, ¿no? En cifras preliminares dadas a conocer esta mañana, 74 homicidios dolosos, cifras preliminares. Manuel. Es correcto, 74 homicidios dolosos. Efectivamente, como ya lo señalabas, Guanajuato con 9 homicidios dolosos, Estado de México con 7. Ha insistido el gobierno federal, ha insistido la presidenta, ha insistido su secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, precisamente en la baja promedio, Ciro, que a lo mejor en los promedios pues suele ser muy duro entender cómo a la muerte de las personas se tiene que valorar, pero de alguna forma, pues sí, lo hemos visto en otras entidades, sustancialmente, lo insisto, como Guanajuato, que hoy tiene 9, pero que ha tenido varios ceros en las últimas semanas. Pero Sido, sí, como sea, y aprovechamos este tema para saludar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Gracias por estar con nosotros, Omar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, gracias por Buenos la días. invitación. bienvenido, Es Omar. una hidra de 1000 cabezas, Omar. Hemos visto cómo han trabajado y lo hemos contado, lo hemos referido, informado, pero parece una batalla que no va a acabar jamás, Omar. Buen día. Buenos días. Nosotros en lo que nos basamos, como lo hemos platicado aquí con ustedes en varias ocasiones, que nos han hecho favor de invitarnos, es basarnos en datos duros y que la ciudadanía conozca con absoluta transparencia exactamente cómo estamos. Y ahorita que comenzaron a hablar con el tema sobre el tema de homicidios, pues es muy importante que la ciudadanía sepa qué estamos haciendo y cómo van los homicidios en estos 6 meses de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y como sabemos, homicidios es uno de los delitos que menos cifra negra tienen y registra una tendencia de 25% menos homicidios. Como bien lo comentaron, hoy fue un día más elevado, bueno, o ayer, un día más elevado de homicidios, pero el fin de semana fue el fin de semana más bajo en la administración de la presidenta. Por supuesto, no estamos diciendo, cuando decimos que hay un 25% menos homicidios, que al inicio de la administración, no estamos diciendo que sea una tarea terminada, pero de que los homicidios han ido a la baja, han ido a la baja. En los 7 homicidios, en los 7 estados que concentran el 50% de los homicidios, los 7 han bajado. El único que no había bajado era Guanajuato. Hemos tenido una coordinación estrecha con el gobierno del estado, con la gobernadora. Era el único estado que no se registraba una disminución y ahorita también Guanajuato registra una disminución. Ayer fueron 9, como bien lo comentaron, pero no 18 o 19 como se estaban registrando de manera continua. Aquí mismo reportamos Guanajuato un día con 20 homicidios, ¿no? Entonces, si bien no está resuelto el tema, la estrategia de seguridad está dando resultados porque tenemos menos homicidios que al inicio. Y por supuesto, como siempre lo hemos dicho, partimos de una premisa muy sencilla pues para bajar los delitos hay que detener a quienes los cometen. Y eso es lo que estamos haciendo pues la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, por supuesto, las policías estatales y las fiscalías locales, que cada vez con más estados tenemos operaciones en conjunto. Eso ha sido de manera progresiva el incremento de operaciones con los estados. Porque es con los estados con quien tenemos que trabajar. Aquí lo hemos dicho que más del 85% de los delitos que se cometen son del fuero común, que es lo que más afecta a la gente. Tenemos que trabajar con las entidades federativas en una absoluta coordinación, que pues, precisamente es el cuarto eje de la estrategia de seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó desde campaña. Ahora, este 25%, ¿qué tan lejos está, digamos, de una especie de 100% que ustedes tengan como objetivo, si es que lo existe? Más que el objetivo de un 100%, el objetivo es claro. Porque probablemente sí. Es imposible, ¿no? El 100% es imposible. Pues hay homicidios que no tienen nada que ver con delincuencia organizada, como lo presentábamos aquí en la ciudad, que en ciertos días de la semana se subía que eran riñas vecinales, eran riñas. Pero en este caso que estamos trabajando, bueno, todo tipo de homicidios, pero por supuesto,
que los homicidios sean más por delincuencia organizada. Pues al combatir este delito, junto con todos los delitos de alto impacto, lo que buscamos es la pacificación del país y que la ciudadanía viva mejor. Ahorita que dije que los delitos del fuero común son más del 80%, no es que el gobierno federal no vaya a trabajar en eso. Al contrario, vamos a trabajar totalmente coordinados con los estados. Y es porque los estados, por ejemplo, ¿qué tanto estaba trabajando o está trabajando? ¿Por qué hace la diferencia para entender Guanajuato? ¿Qué hace hoy la gobernadora de Guanajuato que quizá no hacía antes? Lo que estamos haciendo hoy con la gobernadora, yo no estaba en el gobierno federal. Sí, lo sé, digamos de octubre para acá. Pero lo que hemos tenido de octubre para acá con la gobernadora de Guanajuato, bueno, ha venido a las reuniones del Gabinete de Seguridad con la presidenta. Precisamente fuimos con el general secretario y yo fuimos a Guanajuato. El viernes volvemos a ir a Guanajuato por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, creo que la coordinación entre gobierno federal y estado está incrementándose y eso, pues, lo que se traduce es en resultados para la ciudadanía. ¿Qué estado no está jalando, Omar? Hay estados que están jalando, lo has reconocido tú, sí. Jala, con todos sus problemas jala Guerrero, con los problemas políticos que tiene la gobernadora de Baja California, ha jalado la de Baja California, incluso el de Sonora. Algunos que tú digas, nos cuesta trabajo convencerlos. De verdad que cada vez más estamos llevando a cabo más operaciones en conjunto y más que una cuestión de voluntad, es una cuestión de acomodar los equipos también. Por ejemplo, ahorita con el gobernador de Chiapas, desde que entró, tenemos muchísimos operativos en conjunto. Él los encabeza, ¿no? Tenemos Sí, entendido que él encabeza operativos, ¿no? Está haciendo un fortalecimiento institucional muy fuerte, está fortaleciendo a su fiscalía, está fortaleciendo a su policía estatal y eso, el fortalecer a las instituciones de seguridad locales es lo que va a regresar la seguridad al país. Estamos convencidos. Chiapas, ¿cómo está Sinaloa, Omar? ¿Cómo van las cosas en esa larguísima batalla de Sinaloa? Nos enteramos que ayer se fueron, ¿cuántas personas? 17 personas salieron, o el viernes. No queda una explicación clara que son familiares de los Guzmán, gente del cártel de Sinaloa. ¿Qué es hoy Sinaloa? Sí. O esas regiones de Sinaloa en términos de seguridad y de vida cotidiana, Omar. Primero, como sabemos y lo hemos comentado aquí, el 5 de septiembre inicia una agresión entre grupos delictivos de Sinaloa. El 9 de septiembre hay una agresión mucho más fuerte, donde mueren 10 personas entre grupos delincuenciales y de ahí se desata una violencia importante en Sinaloa que no había pasado en muchos años, probablemente desde el 2016. De ahí inicia una lucha entre estas dos facciones de los Chapitos y Mayos y pues hay un incremento de la violencia importante. En octubre, la señora presidenta ordena el primer reforzamiento, en diciembre el segundo. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la fecha? A la fecha, solo en Sinaloa, el gobierno federal ha detenido a 1,221 personas. Se han asegurado 2,000 armas de fuego. En la mañanera la semana pasada mencionamos que el gobierno de México había asegurado 10,000 armas de fuego. En Sinaloa aseguramos 1,954 armas de fuego. Es un porcentaje muy alto de todo lo que se ha asegurado en el país. Se han asegurado casi 500,000 de cartuchos. Vehículos que se le han quitado a la delincuencia organizada son 1,562, varios de ellos blindados, 53,000 kilos de droga, etc. Es una lucha entre grupos delictivos, pero que el gobierno federal todos los días está trabajando para mejorar la seguridad de Sinaloa. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero hasta ahí en Sinaloa, con todos los problemas que se han reflejado, si comparamos los homicidios que había en octubre, que estaban en 5.9, ahorita en abril, que cerramos con 4.0, pues es una reducción del 30%. Falta mucho por hacer, no estoy comentando que sea un tema resuelto, pero esta cantidad de aseguramientos, detenciones, no va a ser redituable para las organizaciones criminales y estamos seguros que va a regresar la paz a Sinaloa y por la instrucción. Tenemos que hacer una pausa, queremos ir al tema electoral, lo que pasó en Veracruz, lo que viene en las próximas 2 semanas antes de ya para el cierre de campañas, pero preguntarte qué información nos puedes aportar sobre esta noticia de que parte de la familia de los Guzmán, de Ovidio Guzmán, de Jesús Guzmán López se fue a Estados Unidos. ¿Cómo se enteran? ¿Es una medida estratégica? ¿Es una sorpresa para ustedes? Te pedimos una
una respuesta ahora que regresemos del corte. Estamos conversando con el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, con Omar García Harfuch. Conversando con el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, con Omar García Harfuch. ¿Cómo debemos leer esta noticia, Omar, que está hoy en las primeras planas de prácticamente todos los diarios nacionales, de que la familia de Ovidio Guzmán se entregó a autoridades de Estados Unidos, al FBI, 17 personas? ¿Los hechos fueron tal cual se reportan? Sí. Y si es así, ¿por dónde pasa esta decisión? ¿O ellos se ponen de acuerdo con Estados Unidos? ¿Cómo la debemos leer, Omar? Creo que es muy evidente que cuando Ovidio, que primero hay que resaltar quién detuvo a Ovidio. Ovidio fue detenido al 100% por autoridades mexicanas, en un operativo del ejército mexicano, donde mueren compañeros del ejército de fuerzas especiales. Una vez que el ejército mexicano detiene a Ovidio, México lo entrega, hace la extradición a Estados Unidos. Ovidio, como lo vimos todos en las noticias, comienza una negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y es evidente que al estar su familia yéndose a Estados Unidos, pues es por esta negociación o criterio de oportunidad que el propio Departamento de Justicia le da. Recordemos también que este conflicto en Sinaloa pues se entiende por un tema de los propios hermanos, incluyendo Ovidio y los hermanos de Ovidio, donde hicieron señalamientos a otros grupos de la organización criminal. Y pues es evidente que eso es lo que está pasando. Es entonces un acuerdo entre un procesado en Estados Unidos con la autoridad que lo está procesando en Estados Unidos. Eso es. Así es. Pero pues pasa por el territorio mexicano. Las 17 personas que se fueron no eran objetivos. No eran objetivos. La familia que se fue no era objetivo, ni eran buscados por las autoridades mexicanas, pero tal cual lo comentas, pues por supuesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que compartir información con la Fiscalía General de la República, y más, repito, por una razón principal, que quien detuvo a Ovidio es el ejército mexicano, son autoridades mexicanas. Sí. Entonces, por eso, pero las 17 personas, con la información que tienes, las 17 personas que se fueron eran ciudadanos mexicanos que no estaban, que no tenían una orden de detención. De detención, nada. Ejerciendo su libertad de cruzar a Estados Unidos. Así fue. Y ya los estaban esperando en Estados Unidos. ¿Eso no te desequilibra la situación, el combate que están dando a los grupos criminales en Sinaloa? Pues lo que hemos visto es que cada vez más células de organizaciones criminales han ejercido violencia en contra de estos sujetos, de esta organización criminal de los Chapitos. Oye, Omar, aprovechando todavía el tema de Sinaloa, antes de irnos a Veracruz, el tema de las candidatas o de la candidata asesinada, el candidato asesinado y los policías ministeriales ayer que en una balacera pierden la vida allí en Boca del Río. Yo quiero preguntar, ¿qué información nos puedes dar? Porque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, decía, las niñas, desafortunadamente Alexa y Lady, de 7 y 11 años, que murieron en Badiraguato y que inicialmente se dijo que habían muerto en fuego cruzado, dice el gobernador, no fue fuego cruzado, pero también insiste en la sociedad sinaloense que fueron balas del ejército mexicano las que las mataron. ¿Qué información nos puedes dar? Lo que informó el ejército en su momento, como siempre, con absoluta transparencia, inmediatamente que hay la simple duda de qué pudo haber ocurrido, el ejército lo que hace es poner a disposición de las autoridades ministeriales a los elementos que participaron en el operativo Cerca. Y una vez que haya concluido la investigación ministerial, por supuesto se dará a conocer. Lo que sí sabemos hoy con seguridad es que el ejército, la propia Secretaría de la Defensa Nacional, puso a disposición a los elementos que habían participado en ese operativo, donde también se enfrentaron a delincuentes. En los últimos meses... Porque fue una semana muy dura esa. Exactamente. En los últimos meses ha habido varias agresiones al ejército, han perdido la vida varios elementos del ejército en el cumplimiento del deber. También, por supuesto, más delincuentes han perdido la vida, pero siempre que haya un caso como este, se va a informar. Los elementos militares están, digamos, retenidos en investigación de poder haber
accionado sus armas y ser los responsables de la muerte de las Sí, niñas. se Esa es la investiga hipótesis. y hasta que se deslinde de cualquier participación, ya entonces quedan. Yo quiero aprovechar ahorita que decías militares, Ciro, antes de irnos a Veracruz, porque el otro día leía un trascendido en un periódico que considero serio, y decía que tienes diferencias de cómo marcar las estrategias de inteligencia con el general Trevilla y que están teniendo diferencias. Esas diferencias que siempre se dicen que hay entre el secretario en turno y el secretario en turno. ¿Es así? No ha habido una sola diferencia con el general secretario Ricardo Trevilla, todo lo contrario, lo que de manera personal y profesional he recibido del general secretario y por supuesto del almirante secretario es un apoyo absoluto. Tenemos una coordinación total, tengo pues la suerte de trabajar con con el general secretario y el almirante secretario, que son personas que tienen más de 40 años de experiencia en Fuerzas Armadas, son personas íntegras y no ha habido ninguna diferencia. Aquí hay una gran ventaja. La estrategia de seguridad, el gabinete de seguridad, todos los días no lo presido yo, lo preside la propia presidenta Claudia Sheinbaum a las 6 de la mañana. Ella es quien conduce la estrategia y el gabinete de seguridad, entonces lo que hacemos nosotros es coordinarnos. Bien. Ciro. Bien. Omar, sabemos que dirás que no es responsabilidad de ustedes cuidar a cada candidato y que la mayor parte de los casos se dan en entornos, en circunstancias municipales, pero se siguen matando candidatos, funcionarios, políticos, alcaldes en este país. No importa que ahora sean menos que otra vez que en el comparativo con otros años, pero viene un proceso electoral y vienen los homicidios. Sí. Y por supuesto que es nuestra responsabilidad. Nosotros, si algo tenemos de instrucción de la presidenta, es no evadir ningún tipo de responsabilidad, sino todo lo contrario. Ella instruyó precisamente en cuanto sucedieron estos hechos y desde antes ya había habido un reforzamiento. Pero que investigaran, Omar. Aquí le dieron, según las crónicas, 20 balazos a la presidenta municipal apenas el fin de semana de Tejistepec. Sí, nosotros ya estamos trabajando en la investigación, ya directamente, y también la Guardia Nacional hizo un reforzamiento. Ahorita tenemos 3.500 elementos de la Guardia Nacional solo en Veracruz para el tema de las elecciones y 2.460 en Durango. Por supuesto que es un tema sumamente delicado que no minimizamos y que, como en otras ocasiones lo hemos dicho, vamos a dar resultados de los responsables. Sí, el problema es que siguen los homicidios. Nada parece inhibir a estos grupos criminales cada vez que viene un proceso. Sí. Y Veracruz no ha sido la excepción. Sí, por supuesto, lo que estamos haciendo nosotros es el reforzamiento de las áreas y cada homicidio, también de cada candidato, pues son situaciones distintas, que por supuesto el trabajo de la autoridad es dos cosas. Si ya no se logró evitar que el homicidio, pues sí lograr que quede impune. Y eso es lo que vamos a hacer, que este caso tan lamentable no quede impune. Es ese caso, Ciro, y también quisiera tocar la balacera de ayer en Boca del Río, donde mueren dos agentes ministeriales federales. Bueno, pues es que también de repente deben de encontrarse con un grupo de delincuentes y perdieron la vida dos agentes ministeriales. ¿Qué nos puedes decir de ello? Primero, hablé con el maestro Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal. Jesús Gallo. Ellos tenían una investigación activa donde lograron la liberación de unas víctimas de secuestro, que se recibe la denuncia en abril. Posteriormente, la Agencia de Investigación Criminal continúa con la investigación y cuando se iba a dar este operativo y estaban los compañeros de la Agencia de Investigación Criminal trabajando, son atacados. Ellos tienen ya, y nosotros estamos por supuesto colaborando y trabajando de manera absolutamente coordinada para dar con los responsables. Se liberan a las víctimas y posteriormente, en un operativo para la detención de otros sujetos, los compañeros de la agencia pierden la vida lamentablemente. Ese es el entorno. Ese es el entorno. Pero y son dos cosas distintas. ¿Cómo evalúas tú el contexto de seguridad de Veracruz? Porque son dos cosas distintas, el tema electoral del tema de la seguridad, o en algún momento se van tocando por las fechas. Más que se vayan tocando, se relacionan por las propias células criminales que hay en la zona. Por las células criminales. Por las células criminales, sí tienen relación. Correcto. Oye, Omar, en el tema de los aseguramientos, veo muchísimos aseguramientos que reportas casi todos los días. Sí. Sinaloa es una cosa impresionante, parecen infinitos los aseguramientos y de todos modos parece que la droga llega a Estados Unidos. ¿Qué valoración sacas tú, qué valoración saca tu equipo de tantos aseguramientos que hay y de los que siguen saliendo? Primero, el tema de los aseguramientos
Por ejemplo, hoy en la mañana la Secretaría de Marina aseguró... Lo informamos. Sí. Gracias. El de las costas de Guerrero. Sí, 1.300 kilos de cocaína. La Secretaría de Marina aseguró que se suma a las 37 toneladas aseguradas. ¿Qué quieren decir estos aseguramientos? Primero, la Secretaría de Marina en estos 6 meses de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya hizo el aseguramiento más grande en la historia en alta mar. Ya lo hizo, de la propia Secretaría de Marina, rompiendo sus propios Así como va ahorita, récords. a los 6-7 meses. Más que un aseguramiento, ¿qué quieren decir estos aseguramientos? La cantidad de dinero que deja de ingresar a las organizaciones criminales. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina han destruido 900 laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en estos 6 meses. Es una cifra sin precedentes, de verdad. Y es un esfuerzo del Ejército, de Marina, de todos los días, por supuesto, de elementos de las fiscalías también. ¿Y esto qué quiere decir? Toneladas de droga que se dejan de producir a la semana, cantidades de dinero impresionantes que dejan de llegar al crimen organizado. Esto se ha asegurado en 17 estados de la República. Y repito, nosotros al continuar con estos aseguramientos, que también se traducen en miles de millones de dosis que dejan de llegar a las calles, es un debilitamiento constante a las organizaciones criminales. Y esto no es de la noche a la mañana, ni va a ser de la noche a la mañana. Esta estrategia de seguridad, basada en los 4 ejes, es una estrategia que no es cambiante. Es una estrategia que está dando resultados y que estamos convencidos que cada vez más va a dar resultados. El fortalecimiento de las áreas de inteligencia e investigación que se ha hecho en estos 6 meses y que todavía falta mucho por hacer, pues esto va a dar frutos para nuestro país también en los próximos años. Es decir, es una estrategia que sabemos que no es de la noche a la mañana, pero que ya está dando resultados y que va acompañada del fortalecimiento institucional, la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el fortalecimiento de las áreas de investigación e inteligencia del Estado mexicano. Esas 2 cosas que no son tan visibles, pero que van ocurriendo día a día, estamos convencidos que es lo que va a traer mejores resultados al país. Así como, por supuesto, atención a las causas, que ahí quien más nos ayuda en este eje es la Secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, y la coordinación con los estados. El huachicol. Oye, ¿lo está leyendo así Estados Unidos? Contábamos el otro día, reportábamos, se cumplían 30 y tantos días ya sin acusaciones de ningún funcionario del gobierno de Estados Unidos de que México es santuario de criminales. Ha cambiado, cuando menos en los últimos 30, 40 días, el discurso del gobierno de los Estados Unidos. ¿Lo están entendiendo o es mucho más difícil de lo que imaginabas, Omar? Y tú los conoces. Desde que llegó, tú conoces a policías, a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, siempre con respeto a nuestra soberanía, en coordinación y con una responsabilidad compartida, porque pues como ellos mismos lo informaron, pues el 75% de las armas que llegan a México, con las que se generan homicidios y la violencia que reportan aquí todos los días, pues en el 70% de los casos... Y que luego decomisan las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Guardia Nacional Mexicana. Pero bueno, por esas armas, ¿qué? Ese 70% viene de Estados Unidos. Entonces la colaboración, sí estamos trabajando con ellos. Por ejemplo, el director del FBI reportó de los 10 más buscados del FBI llevan 3 detenidos desde que él es director. 2 fueron detenidos por autoridades mexicanas. Entonces hay una colaboración de los 10 más buscados del FBI. Hay una colaboración constante, pero repito, con respeto a la soberanía, pero lo más importante que tiene que saber la ciudadanía es que los resultados que nosotros damos, pues es por nuestro país. O sea, los beneficiados somos los mexicanos y las mexicanas, por supuesto. Yo te quería preguntar sobre el tema del... Y antes de terminar, Omar, pusimos énfasis las últimas 2 semanas en el caso del asesinato. Lo mataron en la zona de Cuernavaca, en Temisco, a Iván Morales, un guardia nacional que combatió a los grupos criminales, que fue malherido, que perdió de hecho el rostro y que lo mataron. ¿Qué hay de la investigación de su caso? Y dijimos aquí, ¿por qué no se honra a esos policías? No estamos hablando de un homenaje. Sí. ¿Por qué no hay esas balas de salva, ese minuto, cuando menos, de silencio por personas que, como tú,
se han enfrentado a los grupos criminales y que un día las matan y parece que desaparecen de la historia de este país, Omar. El caso de Iván Morales, caso que tú conoces muy bien. Sí, Iván fue, como sabemos, herido en el 2015 cuando cae un helicóptero y pierden la vida militares y una compañera también de la Policía Federal. Posteriormente le hicieron varios homenajes, fue condecorado, se retira en un ataque sumamente cobarde, porque hay que entender qué organización criminal ataca a una persona desarmada que va con su esposa desarmada y los matan a los dos. Es una investigación prioritaria para nosotros que por supuesto no va a quedar impune. En el caso de los homenajes y los honores, ten la seguridad, sino que se les honra. Honor, hablamos nosotros más de honor, sí. Honrarlos, más sí. que homenajearlos, ¿no? Muchas cosas. Honrarlos de alguna manera. Ese gesto que tanto agradecen los soldados, que tanto agradecen los buenos policías. Claro. Muchas cosas se hacen en privado por una razón. Nosotros siempre respetamos la decisión de la familia. Nosotros, por supuesto, vamos a estar en contacto permanente con un apoyo institucional y, por supuesto, personal en todo lo que se requiera. Hay cosas que nosotros no hacemos públicas por obvias razones, claro. Pero el caso de Iván no va a quedar impune, por supuesto. Fue un joven sumamente valiente que sirvió a su país por muchos años en situaciones y en misiones delicadas. Muchas gracias, Omar, y pues suerte en lo que están haciendo. ¿Cómo está el ánimo? Bien, muy bien. Estamos trabajando todos los días. ¿Cómo está el ánimo de la tropa, de los soldados? La coordinación que tenemos hoy. ¿Nos das un último comentario sobre esta parte, la parte humana, personal, psicológica, de este combate que, como decíamos, parece no tener final? Volvemos contigo y una conversación con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch. ¿Cómo está el ánimo de, pues no de ustedes? Tú nos dirás que ustedes están ahí en la primera línea. ¿Cómo están los soldados con los que hablan los guardias nacionales, los policías, los marinos, en esta batalla que parecería hoy no tener final, Omar? Justamente al inicio de la conversación que comentabas justo eso, de que parece una batalla que no tiene final. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo diario repercute en beneficios para la sociedad. Nosotros sí creemos que tiene final. La gente que todos los días arriesga su vida, porque aquí los menos relevantes pues, somos nosotros estamos en una posición distinta, pero la gente, los miles de hombres del ejército y mujeres, miles de hombres y mujeres del ejército, de Marina, de las fiscalías, policías, de los propios investigadores de la Secretaría, pues estamos convencidos, y ellos también están convencidos, que su trabajo diario da resultados. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Esta reducción de homicidios que presentamos, estos aseguramientos de armas, estos laboratorios, estos cargamentos asegurados que debilitan a las organizaciones criminales, pues estamos convencidos que son con un objetivo y que cada vez más va a mejorar la seguridad. Los gobiernos estatales que están fortaleciendo a sus instituciones de seguridad, que le invierten a su policía estatal, que le invierten a su fiscalía local, pues obviamente también eso es solo en beneficio de la ciudadanía. Lo acabamos de ver en Tabasco, por ejemplo, que Tabasco hubo problemas delicados. La presidenta instruyó un reforzamiento y el 15 de febrero inicia un fortalecimiento institucional de la Policía Estatal, de la Fiscalía, un reforzamiento del Ejército, Guardia Nacional, Marina. Y hoy Tabasco, si bien, repito, no está resuelto el tema, pues es muy diferente la realidad de Tabasco hoy a la que teníamos en diciembre, enero y febrero. La percepción bajó casi 10 puntos, ¿no? También. Casi 10 puntos. La percepción de inseguridad. Bueno. ¿Algo más, Manuel? Me resta nada más, Ciro, si me das oportunidad de abusar del tiempo, el tema del huachicol. ¿Qué tan serio es el tema del huachicol? ¿Cuántos funcionarios han pensado que están metidos en esto, entre aduanas, Marina, no sé? Bueno, ahorita llevamos alrededor en esta administración de 700 detenidos más o menos, millones. ¿Solo por ese tema? Solo de huachicol, millones de litros asegurados, más de 8,000 tomas clandestinas también inhabilitadas, y obviamente hay investigaciones, unas más sensibles que otras, pero digo, ha habido aseguramientos también, unos más mediáticos que otros, como lo del buque, como otros casos en el norte del país,
pero eso es prioridad para nosotros. ¿Pasa tan fácil el huachicol en los barcos como parece? Pues ahora con estos aseguramientos no va a pasar tan fácil. Sí. No va a pasar. Muy bien. Ojalá sea así. Te agradecemos mucho, gracias y mucha suerte. Muchas suerte gracias. con lo que están haciendo. Ojalá lo sigan haciendo, aunque parezca una batalla que no va a terminar nunca. Gracias al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por estar con nosotros esta mañana. Muchas Buen día. gracias, Omar. Y Muchas suerte, gracias. Omar. Gracias. Gracias. Vamos a pausa, Manuel. Bueno, vámonos a pausa.